¿qué tú crees que hace que una educación sea una buena educación? Buena pregunta. Mira, para que una educación sea una buena educación, hasta ahora tenemos, como todo, indicadores. Tenemos indicadores estadísticos que están diciéndonos que en el desempeño de ciertas tareas, una persona puede desempeñarla mejor, mejores más rápido, con mejores resultados o con los resultados correctos en comparación con otra. Entonces, yo creo que una buena educación puede ser la que te demuestra esos conceptos para hacer y llegar a resultados mejores y realistas de una manera más humana, más real, más pensada en cómo aprende un humano. ¿Tú crees que la educación de hoy no está pensada por cómo aprende un humano? Que destacas ese punto. Sí, yo creo que el modelo de educación que tenemos en la actualidad en la mayoría de los países del mundo no es nada más de que primer mundo, que lo tercermundista, que sí o qué, no. Es muy general. O sea, hay países del primer mundo con un sistema, con el mismo sistema educativo arcaico de los países de tercer mundo. Entonces, yo creo que realmente ha evolucionado todo menos el modelo de enseñanza. Está Eso, obsoleto, ¿tú no crees? eso que tú dices me surgió porque no recuerdo que vi en internet y alguien comentó que por qué cambiamos cosas que funcionan bien. Esa persona estaba diciendo, era referente a la educación, y esa persona estaba diciendo que la educación funciona correctamente, que por qué quisiéramos cambiarla. Y yo empecé a cuestionarme qué hace que una educación sea buena. Si estamos consiguiendo trabajo y resolviendo los problemas, ¿qué hace que una educación sea buena? Eh, Debería evolucionar de todos modos la educación. Eso que dice esa persona es un absurdo. No estamos hablando de cambiarlo, pero digamos que la palabra que él usó fue porque algo debe de evolucionar si está bien, digámoslo así. Porque cambiar no es que yo te voy a dejar de hacer obsoleto un modelo de educación, de que eliminándolo, de que ya no vamos a educar, ya no vamos a mandar a los muchachos para el colegio, para la escuela, no. Que sigue existiendo, o sea, decir, que sigue existiendo profesores, van a existir existiendo, van a continuar existiendo los modelos, la gente, los actuantes. Pero, man, absolutamente todo evoluciona. ¿Qué cosa? Que está bien y ha funcionado por mucho tiempo, no ha evolucionado. Te pongo un ejemplo. Los vehículos. Desde que se inventó la rueda y se inventó el primer vehículo, hay vehículos corriendo. El objetivo era llevarte de un punto A a un punto B y lo está cumpliendo desde el primer motor, ¿no verdad? Pero las necesidades hacen que la cosa evolucione. Luego, las necesidades de los humanos como humanos es transportar más personas. Yo siento que nosotros mismos lo complicamos. Nosotros mismos complicamos el vehículo que en un principio te llevaba de un punto A a un punto B. Funcionaba porque funcionaba. O sea, te llevaba de un punto A a un punto B. 4 gomas, 4 ruedas. Al principio era con caballo. No era un vehículo a motor, a combustión. Y luego crearon el motor a combustión porque quería que fuera más rápido. Sigue siendo un carro. Sigue siendo un vehículo. Ah, pero yo creo que sea más grande. Creo la jipeta. Al primero eran de 2 puertas, después de 4, después creo la jipeta, creo el SUV, ¿verdad? Ya yo no quiero que sea solo por ciudad, yo quiero que me lleve al monte. Y muchas de las cosas de hoy día se las debemos a los militares. Porque los militares necesitaban que sean más efectivas, que sean más eficientes, que yo pueda llegar más rápido que mi oponente, que yo pueda transportar más militares que mi oponente, que yo pueda tener más municiones, que yo pueda tener más carga. Entonces, real y efectivamente, también la educación viene de una época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no verdad? Eso es lo que nos dice la historia. Según leímos por ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron que crear modelos educativos para formar personas
en áreas específicas. Cuando tú querías un mecánico, tú entonces entrenabas un mecánico para poder pasar los conocimientos de una persona a otra. Y querían entrenar personas en cosas específicas. Cuando el humano naturalmente estaba aprendiendo lo que le parecía, el oficio del padre, el oficio de la madre, aprendía por experiencia propia, como baby led weaning, como los niños cuando aprenden a comer. Me llevo varios puntos para que vayamos debatiendo por parte. Primero, habían, según la filosofía, que también, ¿verdad? No es algo que yo pueda asegurar 100% sí. Según la filosofía, por ahí se crearon escuelas de filosofía en algún momento. No modelos de estudio como tú mencionas, sino escuelas para aprender filosofía con el filósofo X de aquel momento. Porque no era un oficio, como tú estás diciendo, era que alguien tenía ideas de la vida y esa persona enseñaba sus ideas de la vida. Casi todo sí se lo debemos a la milicia. A las guerras, Igual lamentablemente. Igual. De todo se puede sacar algo bueno. Igual que a ellos le debemos las evoluciones. muchas de las cosas que evolucionamos. Pero en general el mundo evoluciona cuando hay un caos. Pero eso es otro debate. No, pero y va ahí mismo. O sea, tenemos teorías, ¿verdad? Nos lo demuestran todas las teorías. O sea, si hay algo en lo que tanto el cristianismo y la ciencia están de acuerdo, es en que todo evoluciona. Tú puedes tener una teoría de que venimos del mono, eso es evolución, pero tú tienes otra teoría de que crearon primero un modelo de humano y ¿qué hicieron? Lo vieron solo y crearon otro. Pero después tú tienes que nada más eran dos y hoy somos millones. Entonces, tanto uno como el otro te está diciendo que absolutamente todo evoluciona por una razón o por la otra. Siempre hay algo que, como tú dices, hay un caos que detona la necesidad de evolucionar. Pero tal vez el efecto mariposa va a ser que eventualmente pase. Pasa el caos. El caos. El detonante que se ve, ¿verdad? Porque debe ser un conjunto. O sea, en algún momento fue haciéndose pequeño puntito que no vimos. Hasta llegar la última gota. Ya. El segundo punto que me llevo era que estábamos hablando de indicadores en un momento. Entonces dijimos como una idea general de que debería ser una buena educación, pero yo quiero que la desglosemos. Como que desarmemos la educación actual para convertirla en una educación funcional para la actualidad. Y cómo hacer, por ejemplo, la manufactura, por ejemplo, como lo que tú estabas diciendo del vehículo, no espera el caos, está en constante movimiento, porque ya descubrió que debe evolucionar todo el tiempo. Igual, no solo con los vehículos pasa, con la tecnología, con absolutamente todo lo que maneja un sistema de indicadores está en constante movimiento, está intentando mejorar. Pero, ¿cómo medimos la educación actualmente? Generalmente la estadística que está es que no hacen X prueba Si PISA, te hacen PISA, POMAN dentro de la universidad. pero no hay un medidor a nivel estatal que nos diga nuestra educación ha mejorado un X%. Sí medimos cantidad de escuelas, sí medimos cantidad de estudiantes graduados, sí medimos cantidad de estudiantes graduados en universidades y el tiempo que proyectamos, pero que yo tenga una cierta cantidad de estudiantes no indica que mi educación ha sido buena. ¿Cuáles deberían ser los indicadores de la educación para nosotros decir estamos teniendo una educación de calidad? Yo sé que miden el analfabetismo por esa cantidad que tú dices. Y ahí no me parece loco porque es algo puntual. Tú sabes leer y escribir. Entonces, para tú pasar de un curso a otro, tú tienes que saber leer y escribir. Entonces, si yo eduqué personas mayores de X edad en curso de X a Y curso, yo rompí con esos analfabetos.
Eso sí me parece un indicador lógico. Pero es analfabetismo que yo estoy midiendo ahí. Luego, el Ministerio de Educación ha ido creando como sistemas para que las escuelas registren notas. Ojo, no es lo mismo. No estamos diciendo que por yo medirte las notas, yo te estoy midiendo el nivel de educación. A ver, porque hay muchísimos factores. Es decir, puede ser que tú estés siendo un buen estudiante en un mal sistema. Puede ser que tú seas un estudiante excelente y sobresaliente con un mal programa educativo. Entonces, ¿no deberíamos de medir primero el programa educativo? ¿Qué tan bueno es? Sí. ¿Y con qué se mide eso? Y exactamente eso es lo que digo. ¿Cómo medimos el sistema educativo? No... ¿Cómo empezamos a desmenuzar el sistema educativo para poder crear indicadores que midan el sistema educativo? Te voy a poner... ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo tú empezarías? Te voy a poner un ejemplo a ver si hace sentido lo que quiero decir. Yo mido en base a objetivos logrados a mis maestros. Es más fácil hacerlo con escribir y leer, porque sí son objetivos logrados. Y mira, cuando el niño está en sus primeros años, sus objetivos son muy claros. Generalmente no son una nota específica, sino él aprendió a leer, él aprendió a escribir, él distingue colores, él sabe los primeros 5 números, él sabe poner el bloque A en el bloque B porque tiene lógica. Sí. Pero luego que vamos evolucionando en las carreras, en las áreas del saber, o sea, después de que ya sabemos lo básico, no nos miden con objetivo logrado. Es cierto. Por ejemplo, pasa con que de repente te ponen matemática, tanto, lengua española, tanto. Y pasa que de repente tú ves artística, educación artística. Y te están midiendo teoría, no están midiendo qué tan bueno o malo tú eres en artes. Entonces al final tú estás formando cientos de estudiantes y lo estás midiendo con el mismo sistema y le estás diciendo que si sacaste mala nota en artística, tú eres malo en arte. Porque no te sabía una teoría. Miremoslo con las empresas. Yo soy técnico. Y de arriba de mí hay un supervisor. A mi supervisor lo miden por mi progreso. Si él me enseñó correctamente a diligenciar mi trabajo. Pero yo le llevo a mi supervisor objetivos claros. Y él me da objetivos claros. Arriba de mí hay alguien que lo está midiendo para allanarlo, para que lo aplatanemos. Si yo estoy en primero de básica, yo debo sumar y restar. ¿Cuántos de los estudiantes que tú tienes ahí saben sumar y restar? Salieron de ahí sumando y retando correctamente. Se supone ¿qué se supone? Que si tú pasaste la matemática, aprendieron a sumar y restar. Y esa es la realidad. Estamos diciéndolo con sumar y restar porque es más fácil, claro. Pero... obviamente estoy hablando de todo. Por eso que te digo que si tú tienes el programa que funciona y tú estás ofreciendo el mismo programa, todos pasaron ese programa, todos saben hacer ese programa. Entonces, ¿qué es el programa? La meta, el KPI, él sabe sumar y restar, él sabe hacer la tarea. ¿Y debería ser con un número o debería ser con objetivos logrados? Que a eso es a lo que me refiero, o sea... Si sí o si no. Si A o si B. Es que si sí o por porcentaje. Si sí o si no... Si sí o si no... Estoy empezando por ahí, pero tengo otras ideas de cosas que deberíamos medir. Si sí o si no... yo no sé si tampoco me da una... porque yo sé que hay algunos... Que sí. Digamos que sí. Yo primero tengo que medir al maestro. Ajá. Que yo sé que en algunas universidades sí pasa. Si tú tienes un maestro que se le queman el 50% de los estudiantes, ese maestro no sabe enseñar. No solo es que los estudiantes son malos, es que tu maestro no está realizando su proceso de enseñanza de manera oportuna, porque si es que se le queman un 10%, ese 10% necesitaba algo más. Y ahí entro en otro debate. ¿Cómo deberíamos adaptar al que aprende diferente?
Debería haber diferentes tipos de educación, pero mirando primero cómo hacen eso con la escuela. Porque desde ahí que debería iniciar, ¿no? El ministerio. Sí. O sea, mi director, ¿cómo mide el progreso de la gente? Deberíamos medir al profesor qué tanta gente a ti se te quema. No todo es culpa del estudiante. No. Claro. Si a él se le quema un Incluso 50% casi nada es culpa del estudiante, realmente. ¿En verdad? Que la educación que la educación sea mala, ¿de quién es responsabilidad? Es verdad, ¿por qué? Porque yo iba a decir no, porque ahí depende de la disciplina, pero la disciplina es parte de la educación. Deberíamos tener un sistema, sí, si quisiéramos que fuera desde la familia, la disciplina, ¿verdad? Pero deberíamos tener un sistema que refuerce la disciplina, no solo con entregables de tareas que tú te das para tu casa, porque tú no me estás enseñando la disciplina, tú me estás castigando, no me estás mostrando cómo debería ser la disciplina. ¿Cómo debería ser? Tú estando en el colegio. ¿Cómo deberíamos hacer para que eso funcione? Eso es de la habilidad de blanda. Entonces estamos de acuerdo en que las escuelas, liceos, te eduquen en habilidades blandas. Porque cuando uno 100%. sale en la vida real, tiene un nivel de relevancia como de un 40% o hasta un 60%. Yo diría que la habilidad de blanda vale más y ahí yo sé que no. La habilidad de blanda vale más que lo que tú aprendes teóricamente. ¿Por qué? Porque que es lo que entiendo que debería pasar, las diferentes formas de aprender deberían enseñártela. Como que todos los métodos para aprender. Debería haber una parte de la clase que sea enseñándote con todas las formas que hay para aprender para que tú tomes. Hay gente que aprende escuchando y yo te lo doy todo. Y yo te pongo objetivos. Y tú tienes los métodos ahí. Y más ahora que tenemos un montón de herramientas. Después de que tú tienes la metodología, cuando tú entres a otro proceso, tu habilidad de blanda vale más. Porque ya tú sabes, yo te puedo aprender cualquier cosa. Tú dices, ahora yo quiero aprender a tocar violín y tú tienes la disciplina, la habilidad de blanda y la capacidad de organizarte para hacerlo y tú vas a aprender a tocar violín. ¿Qué te lo va a impedir? Pero entonces salimos odiando la escuela, no queriendo jamás estudiar, porque el proceso no nos enseña a aprender de la forma en que nosotros deberíamos aprender. Debería haber algo que nos diga, identifica tu forma más fácil de aprendizaje. Eso debería de ser lo que dan, se supone que en la universidad, orientación universitaria, debería de ser eso, orientarte cómo llevar la vida universitaria, debería de haber una orientación escolar. Debería haber una orientación Que escolar. haga eso y no solamente planifique cumpleaños, que es lo que hacen muchos orientadores. Funado. Y ojo que tenemos muchos orientadores y conocemos muchos orientadores que hacen un trabajo durísimo, fuertísimo, de darle seguimiento a los muchachos, de estar ahí con ellos, pero hay otros que lo que están es organizando cumpleaños, lo están subutilizando en los centros. Lo tienen ahí porque es obligado tenerlo ahí ya, según yo tuve la oportunidad de tener una excelente orientación vocacional. Pero eso ya tú estabas en bachiller, ya tú eras más adolescente. Sí, ya yo era más O adolescente. sea, ya tú habías pero cogido no. 15, tú habías cogido 12 cursos. Sí, pero mira, ahí te voy a mostrar un proceso disciplinario que me parece por consecuencia, que es como deberíamos aprender todos. Sí. Por consecuencia real en el momento y no esperar a que yo me queme. Retroalimentativo. Hoy tú tienes que venir aquí siempre con el uniforme correcto. Si tú no vienes con el uniforme correcto, yo te voy a devolver. Primero te lo digo. Retroalimentativo. 2, si a los siguientes días tú no vienes con el uniforme correcto, yo voy a llamar a tu mamá. Y van a tener que firmarme una carta diciendo que tú tienes algún problema de comprar uniforme y por eso tú no estás viniendo con el uniforme correcto. 3, yo te voy a suspender.
Yo te dije, primero yo te informé de manera correcta. Yo te estoy diciendo objetivos claros. Yo te estoy informando cuáles van a ser las consecuencias reales de eso y yo aplico esas consecuencias. Quizá también las consecuencias llegan al final y por eso yo digo que el proceso disciplinario no está funcionando. Las consecuencias llegan cuando te entregan la nota a tu mamá y a tu papá. Las consecuencias llegan después de que ya tú no puedes redimirte. Y la vida no Yo es creo que así. sí te van haciendo entre parciales, o sea, según lo que yo recuerdo cuando yo estudié, yo sé que el sistema educativo ha cambiado mucho, no solamente el número, de que ya no es cuarto de bachiller, él es sexto, pero aparte de eso, sí te llamaban la atención, si tú a mitad de año no estabas llevando la tarea, no Pero estaba, como era, no llámate te, la atención era verbalmente decirte algo. te llamaban a tus padres, por lo menos en el colegio católico que yo estudié, te llamaban a tus padres y demás. Ahora, no, la educación sigue siendo la misma para todos. No era si era que tú no eres disciplinado y no estás haciendo la tarea, ok, puede ser que hasta en tu casa haya un problema. Pero si es que te está yendo mal, tú la estás haciendo mal, tú con un examen y te está yendo mal, o tú no eres el más matemático, o tú tienes un problema de aprendizaje. ¿Y qué deberíamos hacer si yo no soy el más matemático? En el proceso que nos están diciendo que yo debería ser más matemático. O No lo sea, sé. No lo sé, pero ahí es donde entra cómo medimos una buena educación. O sea, si qué tan buena es esa educación. Si luego ese estudiante que es malo en matemática sale de ahí y le va bien en artes, cuando coge un técnico, él no es mal estudiante, él es malo en matemática y es totalmente válido. Él va a vivir con lo necesario, con saber sumar y restar. Otros países nos dicen que forman a los chicos desde pequeños en artes, en oficios, que se ha perdido la costumbre de formarte en oficio. Pero hay otros países donde desde pequeño, desde jovencito, te hacen eso. Hay personas, por ejemplo, que se dedican a enseñar a los muchachos a temas de robótica, STEM y cosas así desde pequeñito, con bloques, con cosas más prácticas. Y no solamente lo enseñan a hacer un robot del sistema y más en estos tiempos con lo que calman a los muchachos con una tablet. Entonces, obviamente tú estás formando robots, haciendo lo mismo. Es una tablet para que se calme, lo mandas para el colegio para que estudie la misma matemática que estudian todito, pero tal vez un muchacho lo que usted dibuja. Entonces, cuando llega a la educación artística, no dibuja. Lo que le ponen es lo mismo que a todito, aprenderse una música, escribir, no le gusta escribir. ¿Qué están usando? ¿Qué están haciendo los otros países para eso? ¿Qué están haciendo los países con mejor educación? ¿Y cómo sabemos que esos países tienen una mejor educación? Resultado de su población general. Porque eso sí es cierto. O sea, el si hay algo resultado de que su tienen... población lo medimos solamente en que son países económicamente mejor o que son países con personas más amables, más capaces de resolver problemas, menos frustradas. Hemos visto, por ejemplo, que de los países que tienen mejor educación, que aparecen liderando los rankings, tienen muchísimo avance de ciencia, tienen muchísima investigación, tienen muchísimo artículo publicado, tienen muchísimo... Son la gente que mandan a muchachos para la NASA, son la gente que crean cohetes, que hacen como cosas extraordinarias, que tienen los mejores músicos. Es decir, tú tienes ahí a un Adele, de donde Adele, tú tienes a un Elon Musk, tú tienes un montón de gente que está en esos países. Ahora, ¿qué pasa a veces? Que cuando tú tienes a alguien extraordinario en este tipo de entorno, no avanza. ¿Y dónde brilla? En ese otro entorno donde incluso es más difícil tú brillar. Porque el promedio de la gente Mucho es más. un genio. Entonces ya cuando tú brillas ahí, ya, no hay forma. Ahora, cuando tú brillas aquí, tú eres un genio aquí. Cuando te ponen en comparación con otro país, pues tal vez ahí es que tú tienes que guayar la yuca y te formas más como un genio más fuerte todavía. Pero entonces, esa gente en promedio, por ejemplo, en las universidades, ¿cómo miden? ¿Qué universidad es mejor que otra? Hasta lo que he visto, las universidades toman mucho en cuenta la tasa de empleabilidad y qué empleo obtienen esas personas. Por ejemplo, hay universidades que te dicen, mi universidad tiene un 99% de empleabilidad. El indicador lo que está diciendo es que las empresas confían en el recurso que produce su universidad para emplearlo. Ahora que tú lo dices, donde yo estudié,
En la educación de bachiller donde yo estudié, eso era un indicador también. ¿Cuál? La gente que sale de aquí lo quieren contratar. Y nosotros salíamos técnicos. En ese momento no era... No todas las escuelas tenían un técnico. Como ahora que la mayoría de las escuelas públicas... Hay muchas escuelas públicas con técnico y técnico. con artes. Que es fenomenal. Eso para mí me parece que debería ser la normalidad. Sí. Decían, o sea, aparte de su valor agregado era que ellos te podían conseguir trabajo muy fácilmente y que la gente que salía de ahí que quería conseguir trabajo, conseguía trabajo. Y tenían una tasa de empleabilidad, pero eso en la educación básica es tan fácil de lograr. De medir. O sea, no, porque no vamos a usar el mismo indicador. Exacto. No sé qué indicador vamos a tomar porque que el joven... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué me molesta? Que tengamos que tener un modelo perfecto para seguir. A mí no me parece que la educación la debemos de medir como un modelo matemático tan sencillo. Me parece que es un tema más complejo de medir qué es una buena educación realmente. Y por eso que me gustaría ver cómo miden que una buena educación en otro país. Yo creo que no se limita solamente a el joven de 17 años. Me parece injusto medir una buena educación con el adolescente. A mí me parece que lo justo es medir la educación como un todo. No es con la prueba PISA que le hacemos al joven de bachiller. Obviamente, eso es calidad en la fuente. Eso es como que voy midiendo qué tan bueno es, qué tan buena es la educación en cada una de sus etapas. Por ejemplo, tú me dijiste que en primaria lo miden de una manera muy interesante porque es con un objetivo muy claro. Cuando pasamos a básica y nivel medio, secundaria, lo miden con algo que uno no entiende por qué lo miden así. Porque tú me mides matemática con un número, porque tú me mides lengua española. O sea, fácilmente yo tengo un X cantidad en lengua española, pero no soy bueno leyendo, no tengo lectura comprensiva. Tal vez hay básico permanente, hay mínimo viable. Y luego debería de ser como que, por ejemplo, yo creo que la educación técnica debe empezar antes. Para mí, el medir una correcta educación a nivel general, para concretar la idea... ¿Cuándo debería iniciar la educación técnica? El cálculo general, el cálculo de qué tan bueno o malo es un país en su educación, me lo da la población general. Es decir, y cuando yo mida eso, yo me voy a dar cuenta que yo tengo más gente de lo que creo sin estudios. Yo no creo justo medir que mi educación es buena como país si tengo una tasa de estudiantes bajita. No solamente que los estudiantes que yo tengo ahí son buenos. O sea, ¿cómo te explico? Yo tengo 1000 jóvenes. Y de esos 1000 jóvenes están estudiando 500. Está estudiando el 50% de los jóvenes. ¿Qué está haciendo el otro 50% de los jóvenes? ¿No les gusta la educación? ¿No les llama la educación? Pues no tan buena. El otro 50% está estudiando. Y es bueno, o sea, saca buenas calificaciones, un 25%, 250 estudiantes. ¿Qué está haciendo el otro 250? Entonces, yo estoy midiendo la educación en base a los 250 buenos, en base a los 500 que tiene buenos y otros que lo intentaron, o lo estoy midiendo en base a 1000 que políticamente debieron de haber estudiado. Yo lo estoy midiendo en base a lo que sí están estudiando, sí están dentro del sistema, ¿no, verdad? Y le está yendo mal o bien. Pero en general, la educación de un pueblo no es la de la escuela y ya. Más fácil cuando uno nunca termina de estudiar, pero llega un pic de un grado, de una maestría, y yo tengo gente que estudió bachiller, grado, maestría, técnico, licenciatura en grado. ¿Cómo está funcionando mi sociedad con esos profesionales? Pero entonces se nos va a caer una parte que no va a estudiar en la universidad. Exacto, eso es lo que te digo, que tengo que ver todo. Pero no necesariamente es porque esa persona lo ve mal, sino porque esa persona no le interesó. No le interesó. Entonces, por eso te digo, a esa persona que no le interesó, tiene buena educación, quizás, y no estudió más de lo que está haciendo un oficio, es un buen ebanista, por ejemplo, y lo aprendió con su papá. Y sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar. Para mí, es una persona muy educada.
tiene una muy buena educación. Entonces, si mi país construye gente con buena educación, desde la familia, desde la educación básica que tiene que tener, primaria, básica, secundaria, si quiso ya secundaria, se hizo un técnico y no siguió estudiando más. Yo no tengo que esperar que esa persona continúe una carrera educativa para yo decir que mi rol como Estado de dar una buena educación fue malo o bueno. Si esa persona no siguió estudiando, pero no un analfabeto, y tiene buena educación, o sea, es educado, porque como que es un poco subjetivo, ¿verdad? Yo creo que yo cumplí. Yo creo que está bien. Por eso te decía ahorita que si es... Porque, por ejemplo, yo puedo medir educación porque yo tengo una población funcional. Exacto. Que era lo que te decía ahorita. Medimos por los artículos publicados o por la gente que le va bien en el mundo, o medimos porque hay gente que está educada. Te voy a poner un ejemplo de un país. Canadá, a sus jóvenes le enseñan muchas cosas de vivir en sociedad. Porque ellos entendieron que eso era de muy niños. Primero, su primer objetivo es enseñarle a vivir en sociedad. Hasta le enseñan cosas del clima, que ellos tienen que salir con frío, porque su país es frío naturalmente, cómo cuidarse en el frío, qué ropa ponerse en el frío, que ellos puedan salir al patio en el frío. ¿Por qué? Porque ellos quieren que su sociedad no esté triste, porque no tiene nada que hacer, porque su país está lleno de nieve la mayor parte del tiempo, o porque su país está frío la mayor parte del tiempo. Le enseñan sobre salud. Le enseñan sobre salud, sobre alimentación, hasta de cómo llegar a la escuela y a su casa sin que sus padres estén ahí para agilizar un montón de cosas, para darles responsabilidad a los... O sea, es un poquito más enfocada en un buen ciudadano. Eso da como resultado que Canadá tiene un alto nivel de seguridad en su población. Tiene un alto nivel de personas amables. Saludables o con buenos hábitos. Comprometido, gente que sigue las leyes, las reglas. Gente que se preocupa por las reglas, por las leyes, que se siente en parte, etcétera. Eso es lo que deberíamos medir en esa primera parte. Y lo que medimos después debería ser investigativo ya. Yo no sé cómo vamos a llegar a un número todavía en esta conversación. Yo creo que no vamos a llegar a una fórmula. Pero sí vamos a ver cómo una sociedad puede cambiar. Pero lo que yo te decía ahorita no era una fórmula. Yo no estaba buscando un número. Yo estaba buscando... Tú ves cómo hacemos un acta donde yo digo... cómo me fue en cada proyecto. Donde yo digo... El objetivo era aumentar la velocidad de la máquina Y. De tanto a tanto. Y yo llevo todas las cosas que yo hice para que eso suceda. Y aunque yo no aumenté la velocidad, yo creé todo un formato y hice toda una organización para que mi equipo funcione. Entonces yo decía, deberíamos, después de que estemos en bachiller, llevar las cosas así. No era un número que yo quería. Yo quería un proceso, algo llevado a objetivos, algo llevado a objetivos más claros, que los objetivos sean, esta persona debe ser capaz de resolución de problemas, de trabajar en equipo, entonces, de yo hacer creo tal que, cosa. Te digo algo, yo creo que la prueba PISA está orientada en ese sentido, solo que lo hace con algo numérico. Con una prueba en un momento específico. Pero la prueba PISA está diseñada para que los jóvenes puedan lograr objetivos de la vida real. Tareas de la vida real, lógica, temas funcionales, lectura comprensiva. O sea, en lingüística evalúan lectura comprensiva. En matemática evalúan problemas matemáticos lo más reales posible. En ciencia, pues temas de ciencia. O sea, hay cosas que realmente tú vas a necesitar utilizar, qué sé yo, cálculo de tensión y demás.
No, y tener la lógica de cómo funciona para tú poder decir, pero eso debimos verlo con... velocidad, el cambio de divisa, el cambio de milla a kilómetro, de metro a centímetro. Eso es el tipo de cosas que se puede ver en una prueba PISA y va en incremento de dificultad. No me parece mal. Entonces, si a nivel de prueba, de cómo medirlo, la prueba PISA es excelente. De acuerdo. Entonces, ahora, ¿cómo llevamos a que nuestra educación nos oriente a resolución de problemas, a lógica, a capacidad de trabajar en equipo, bien, a pensamiento crítico? Te voy a dar una opinión. Yo creo que perdemos mucho tiempo en la educación básica. Hasta ahora que hemos dicho que cuando niños, la educación ha mejorado. La educación y la forma de medir y de poner objetivos en la educación primaria ha mejorado. No es el mismo sistema que cuando yo estudié. Y mira que yo soy joven. Pero cuando yo estudié, no recuerdo que me midieran de esa forma. Era igualito que como medían a lo de básica, a lo de secundaria, a lo de media. Era igualito, era el mismo sistema. Y es estúpido. Se dieron cuenta de eso y evolucionó. Lo mejoraron, lo hicieron más real. Pero a ti no te ponían de que ya sabe leer, ya sabe hacer tal cosa, ya sabe hacer... No. Te ponían un número. Igualito un número. Porque a mí sí me pusieron como que ya sabe leer. Allá todavía estaban con ese formato. Ya sabe sumar, ya sabe hacer tal cosa. Excelente. Ese es un modelo de educación que se salió del otro porque es muy, muy primario, ¿verdad? Sí. Luego tú tienes el nivel básico, que son por lo menos, ¿cuántos? 6 años. Cuando nosotros estábamos de primero a octavo. De primero de básica a octavo. Creo que ahora son 6 cursos. Porque los otros 6 son de media. La cuestión es que yo siento que perdemos mucho tiempo en la educación media. Que tú me duras 6 años hablándome de historia y los estudiantes no conectan con la nación, no se identifican con el país. Al final, tú no me hablas de leyes. Tú no me hablas de reglas reales. Está bien, crearon la Constitución en tal año, lucharon por tal vaina, pero ¿qué dice esa Constitución? ¿Cuáles son mis deberes y mis derechos reales? ¿Qué sé yo? Como tal vez ahí alguien se va a interesar realmente por el derecho. Pero al que no le interesa el derecho, tiene cosas básicas que sí o sí tiene que saber. O sea, eso no es así. Yo ahí tengo otro ejemplo. No sé, en un país asiático, yo vi que a esa clase primero de básica a octavo, que es donde deberíamos aprender. Media. A los niños le enseñaban con cosas prácticas de la vida real. Porque yo también siento que a esa edad uno se aburre con la profesora hablando ahí sin una participación activa, de manera concreta. Yo no estoy hablando de que me hagan levantar la mano de yo leer un libro. No. De lo que decía el libro, que lo lea. Ni lo que está en la pizarra, que lo diga. No. Yo estoy hablando de que hacían un espacio para que ellos sepan por qué los semáforos funcionan de esa forma. Claro. ¿Qué pasaba si yo me pasaba? Le ponían ejemplos reales de que aquí nosotros tenemos mucho, somos primer mundo en accidentes de tránsito. Estamos en el primer mundo, en primer lugar. De accidentes de tránsito de personas, para que ellos vean que eran las consecuencias reales, no de la multa de la ME, sino de las consecuencias reales. Porque la multa de la ME sale de que yo tengo una consecuencia física y yo estoy intentando mitigarla como Estado, ¿verdad? Poniendo esa sanción, haciendo un régimen de consecuencias. Pero las consecuencias reales son que choquemos. Las consecuencias críticas son que te muera, que mate una gente. Y como mínimo que tu carro se dañe. Sí, correcto. Le enseñaban cosas como esa. Le enseñaban prácticamente, de manera práctica, cómo reciclar, dónde tirar la basura, qué hacer con... Para mí eso es lo que yo tengo que... Esa es la edad donde yo comienzo a aprender cómo comer, cómo caminar en la calle, le enseñaban... la buena postura, hablar con la gente. ¿Cuántos muchachos no saben hablar hoy? No saben hablar, no saben tener una conversación, no saben qué preguntar. Desde esa edad yo creo encuentro que se forma
una persona socialmente lista para la vida. ¿Qué aprendemos en básica? Yo no me acuerdo ni siquiera que yo aprendí en básica. A eso que yo me refiero. Yo siento que perdí mi tiempo. Y amo a mi profesor y toda la vaina. Pero perdí mi tiempo. De primero a cuarto de básica. De primero a octavo de básica. Yo perdí mi tiempo. Yo no sé qué yo hice ahí. Marchar. Ah, sí, sí. Marchar. Sí. Yo sé. Hacer Via Crucis. Yo aprendí... nosotros nos hacían... ¿sabe en qué año se escribió un libro específico de alguien? Y yo ¿En tenía qué que... me sirve esa vaina? Eso no es ni siquiera cultura general. Si tú me dices a mí, dame una materia de cultura general. Dame una de mi país. Pero no me dure 8 años. O sea, hoy en día yo pongo un video de... Quiqueya yo Live. pongo video de Quiqueya Live. Me aprendo esa vaina muchísimo más divertido. Entonces tenemos un don del sorprendimiento enorme porque nos sorprendemos por cómo funciona el semáforo. Nos sorprendemos porque hay una cueva de la maravilla. A esa edad, sí. No, ahora. Porque ahora no lo sabemos. Porque ahora nos sorprenden cosas que nosotros como dominicanos ya deberíamos de saber. Y eso es lo que deberían darme en historia de mi país. Y no 8 años hablándome de la misma pendejada. O sea, la historia de Trujillo, Quiqueya Live me la resume en 3 videos. Y después me habla hasta de... Oye, hasta de Figueroa Goto, actualícenmelo los libros. Eso fue historia también, ya eso es historia. Actualízamelo, ok. Pero entonces después tú tienes casos de matemática y vainas así, que los muchachos no saben ahorrar y podrían aprender a ahorrar desde qué edad, de los 12. Y lo que me duele entonces, para completar la idea, volvemos que tenemos a los niños en primaria que lo miden con unos KPI. Tenemos lo de básica, que están perdiendo el tiempo. Y después tenemos lo de secundaria, que ahí comienzan a tener opciones y a elegir. Los que quieren un técnico. Pero su capacidad de lógica y resolución de problemas es muy bajita. Está muy bajita, porque tú lo único que le enseñas, tú lo tenías pendejeando durante 6 años. Llegan al punto de sus vidas que puede determinar el rumbo, si algo le va a gustar o no. Porque es el momento donde van a comenzar a probar, que ese es el problema. No deberíamos de esperar ese punto para que comiencen a probar. Cuando en países, como tú me estás mencionando, del primer mundo, con buena educación, como China, como Alemania, le enseñan muchísimas cosas de su cultura, de su religión y toda la vaina, pero también lo están poniendo a coquetear con artes, con tecnología, con deportes, lógica, con deportes, y no tienen que estar jugando deporte fuera, matándose, para ver si llegan, ni tienen que esperar llegar a la mitad de su ciclo educativo para ver lo que es un Arduino. Bueno, la verdad que cuando nosotros estudiamos no era la mitad. Cuando nosotros estudiamos eran solo los últimos 4 años. Era más de básica que de media. Los últimos 4 años. Ahora evolucionó. De cierta manera lo mejoraron. Y yo encuentro que lo que más ha tenido cierto avance es que tenemos un poco más de escuela en artes. Y tenemos también un poco más de centros tecnológicos. Entonces, si yo tengo esas opciones para los estudiantes, me parece que debo de tenerlas desde antes. O sea, como que debo de preparar a esos muchachos antes. Ahora sí tenemos centros que te dan esos 6 años con estudios técnicos, estudios tecnológicos, estudios en arte. Pero ahí hay algo que tú dijiste que es muy importante. Entonces, primero vamos a ir encontrando una parte, para ver si solucionamos una parte del problema. Vamos a hacer una análisis de causa-raíz. El problema es que nosotros estamos identificando que la educación no ha evolucionado. No vamos a decir que es buena o que es mala. Vamos a decir sencillamente que no ha evolucionado. ¿En qué nos afecta que la educación no haya evolucionado? Pues que tengo a un mini adulto, porque nosotros salimos 16, 17 años, sin capacidad de resolución de problemas, con una lógica más bajita de lo que debería o de lo que el mundo está exigiendo en ese momento, y que entonces llega a una etapa de frustración alta porque no sabe qué elegir y qué hacer porque no tuvo herramientas para decidir esas cosas. Entonces, esa es como el intro de la situación. Y estamos intentando medir de alguna forma para mejorarlo. No hemos encontrado un número que nos permita medirlo de manera correcta, pero estamos diciendo que necesitamos que la persona sepa comunicarse, tenga resolución de problemas, tenga empatía y sepa comportarse
en la sociedad. Yo debería ser capaz, como persona que sale de bachiller, de saber leyes básicas de mi país, indispensables, comportamientos básicos de la sociedad donde yo vivo, hasta cosas de vestimenta que nosotros hemos conversado bastante de, mira como en Canadá le enseñan a vestirse porque el frío es muy alto y a nosotros nos obligan a vestirnos de una forma que no necesariamente es apta para nuestro clima, pero eso es otra conversación. Y estamos diciendo que la educación inicial está cumpliendo un rol dentro de lo que estamos midiendo correcto, porque le pone objetivos claros, le dice, tú tienes que saber decir palabras, tú tienes que saber identificar los bloques, tú tienes que saber decir los colores básicos, cuál es un círculo, cuál es un triángulo, cuál es un cuadrado, y tener capacidad de estar con tus compañeros sin golpearte. Eso es lo que le enseñan al inicial. En los primeros 2 años después de eso te enseñan a leer y a escribir. Y tú tienes que saber de ahí, tú tienes que salir de ahí leyendo y escribiendo. Se supone que son las cosas más complejas porque tú tienes algo en blanco. Y te tomó 2 años. 2 años leyendo y escribiendo. Y después de ahí lo que debería pasar es que yo le enseño cosas básicas de la sociedad mientras le voy mostrando otras cosas que debe estar probando. Pero yo quiero que salga de ahí con alta lógica y con conocimientos generales de muchas cosas. La alta lógica la aprendemos mucho con matemática, física, ciencias en general, aunque a la gente no le gusta mucho. Pero también no le gusta mucho por lo que tú dijiste antes, o por lo que estamos hablando. La forma en la que nos enseñan matemática no es resolutiva, que yo soy una testigo de eso. Yo me considero, mi trabajo es resolver problemas. Mi trabajo actual es resolver problemas. Y tienen que crear muchas veces modelos matemáticos para poder medir. Pero en el momento que yo estaba aprendiendo matemática, lo que más me costaba era identificar con qué modelo matemático yo iba a resolver el problema. Porque la forma en la que el profesor me enseñaba el modelo matemático, yo no la podía unir con la resolución del problema. O sea, él me decía, la fórmula de velocidad es tal, y después me ponía un problema que yo no sabía cómo sacar la fórmula de velocidad. En algún momento... O cómo usarla. Después yo tuve otro maestro que la forma en la que me enseñaba era primero presentándome las situaciones, mostrándome casos de la vida real con cosas realmente importantes, y de ahí yo podía sacar el modelo matemático que me iba a enseñar a resolver problemas. Ahí usaba tu lógica primero y no te lo embotellaba. Y yo no me aprendía la fórmula de B por... No, sino que yo entendía que era un problema de lógica. Ah, no, mira, si él corre tanto en tantos segundos, pues yo puedo coger esos segundos y retárselo a tal cosa y dividirlo entre el tiempo y ya, pues él andaba a tantos kilómetros. Yo también creo que parte de la problemática es porque en la vida real hay muchas cosas que no funcionan como en el colegio. Mi jefe no me dice, tú no hiciste el proceso completo y por eso yo te voy a quitar 200 pesos de tu sueldo. Mi jefe me dice, resuelve. ¿Cómo tú resuelves? Yo me la tengo que buscar. Y en el examen a nosotros nos castigan por esas cosas. Porque no seguimos el proceso exacto que llegó el profesor, aunque yo como estudiante esté intentando usar mi lógica para resolver el problema. Entonces no me permiten libremente yo intentar resolver el problema con cualquier cosa lógica. Aunque tú me des 10.000 herramientas, porque eso es lo que debe hacer el maestro. El maestro debe darme las 10.000 herramientas y yo tengo que intentar resolver con la lógica de las 10.000 herramientas que ya yo tengo.
decidimos ahorita en un momento, dentro de las resoluciones que estábamos teniendo el problema, que deberían darnos herramientas para saber cómo aprender. Aunque el maestro sea uno solo, para todo el mundo, cómo yo como individuos aprendo. Y que probemos y que nos lleven a pruebas para nosotros saber cómo aprender. Eso de la cosa que venden básica, por ejemplo. Y Al principio de la básica. nos fuimos en que la básica, después de eso me van a dar muchas cosas, me van a introducir de pequeña forma en muchas cosas para yo poder descubrir qué cosas me llaman la atención. Entonces tenemos la educación básica lista. Y en la secundaria nosotros vamos a elegir de esas cosas que vimos por allá. En algunos casos. En otro caso, tú sigues el mismo ciclo de la básica. Cuando tú no te haces ningún técnico. Sí, pero estamos diciendo cómo debería ser, ¿no? Ah, bueno, sí. Tú vas a elegir De artes, de qué humanidades. y ahí tú dices que debería ser más tiempo Deberíamos dedicarle más tiempo a eso que a las demás materias. que a la básica. ¿Qué pasa? Que después, cuando tú entras a la universidad, te dan una prueba POMA, ¿verdad? Según lo que recuerdo, esa prueba también está midiendo cómo tú saliste del colegio, cómo fue tu rendimiento. Sí, como tenemos Pero colegios ojo, diversos, ellos... Ojo, que te dieron unas pruebas nacionales. Sí, pero como tenemos colegios diversos, Pero las pruebas nacionales deberían ser ya te la dieron. ¿Y qué pasa? Que he escuchado de universidades, no sé si eso sigue así, pero hay universidades que me han comentado que la prueba POMA, la mayoría de los estudiantes la quema. Sí, real. Y simplemente la dan como requisito, saben que la va a quemar. Se supone que lo que debería de pasar es que si usted pasa la prueba POMA con la nota correspondiente, mínima y demás, hay materia del primer cuatrimestre que usted no debería de tomar. Porque se supone que las primeras materias son de refuerzo. Entonces, de refuerzo, ¿tú sabes qué te dan? Colegio 2.0. La universidad agarra y te mete en un programa de 4 meses, matemática, historia, lengua española, y no te lo vuelve a repetir. Yo no las tomé. No solo por la prueba POMA. Sino porque tú fuiste al ITLA primero. Yo fui al ITLA primero, pero en el ITLA tampoco me las dieron. Pero ustedes no van ya, ¿cómo que se dice? Cuando te convalidan. Ya te convalidaban materia del ITLA para ir al POMA. Del ITLA, perdón, de ITESA como técnico para ir al POMA. Tampoco lo de Loyola la toman, me parece. Yo tomé la prueba POMA, pero no tomé las materias básicas. O sea, yo tomé la prueba POMA porque había que tomar la prueba POMA. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas de... Wow, no me acuerdo del nombre de él, pero él tiene unos lentecitos que él incluso fueron de lo que tuvieron mejores notas en AP, de la carrera. Martín. No, Martín es muy duro también, pero es otro que andaba con Diana y conmigo también muchas veces. Ay, Albert José. Bueno, él, de los cabecitas de AP. Se va a dar cuenta de que no nos colamos su nombre. Él de los cabecitas de AP, muy duro. Él tuvo que coger la materia normal y él era... O sea, y él se la comió, se la tragó la prueba POMA. Y yo cogí historia con él. Yo cogí matemática, 1 con él. Y lengua española también, que te dan y que te la maquillan. Redacción de discurso, redacción. Yo no debería de salir sabiendo redactar del bachiller. Real. Parece estúpido. O sea, son 4 meses que la universidad debió de abolirlo si el sistema educativo básico, primario y secundario se comunicaran perfectamente con el MESI, con la educación superior. Esa prueba eso no deberían de darlo. Se pierde tiempo. Mira, por ejemplo, escúchame, cuando tú ves programas universitarios del extranjero, tú no encuentras esas materias. Cuando tú ves un programa de maestría de República Dominicana y lo comparas con un programa de maestría de otro país, son más cortos en otro país. O sea, en otros países tú tienes programas de maestría de un año. Y hay algunos que te la dan hasta en 8 meses. Ellos no están viendo tiempo, ni siquiera, porque ellos están tratando con profesionales que quieren especializarse y explorar un área y por eso seleccionan una maestría.
Pero ese es un programa corto, porque ellos no te van a repetir lo que ya se supone que tuviste en la universidad. Las carreras universitarias suelen ser más cortas también en países de primer mundo con sistemas educativos más robustos. Y es que precisamente se ahorran mucho tiempo en explicarle al estudiante cosas que ya se supone que vio en su educación básica. Por eso nosotros cogemos lucha como latinos cuando nos toca trabajar, estudiar en una universidad del primer mundo, en una universidad de Estados Unidos, que es el de menos. Si no, más bien tenemos que irnos a Alemania, tenemos que irnos a China y hacer ese tipo de comparaciones. Que uno encuentra en la universidad, ay, que va muy rápido, que sé yo qué. No es que va muy rápido, es que ese es el ritmo normal y obvio para una persona que está a tu nivel, a tu edad. Concluyendo con la educación básica, yo diría que ciertamente, o sea, eso fue lo que a mí me pasó. Mientras yo iba estando en el bachillerato, yo tomaba menos materias básicas no necesarias. Claro. Y más tiempo de taller. Deberían de sustituirse muchísimas butacas por estaciones de trabajo. Y teníamos un espacio de taller, literalmente, o sea, un espacio para trabajar. Y a mí en el taller me medían por entregables. ¿Cómo se mide en la vida real? Que es lo que estaba diciendo, que por eso estaba intentando buscar eso. Y no solamente en la vida real como empleado, sino que te miden por entregable si tú emprendes también. Tú entregas piezas, tú entregas un inversor, tú entregas un proyecto. Tú entregas servicio. Tú vendes algo y tienes que entregar ese algo de una forma específica y tú tienes que saber cómo hacer un proyecto, cómo organizarte, cómo medir, cómo comprar. Nosotros tenemos que comprar cosas, cómo organizar tu presupuesto. Eso es la vida real. Y a mí me medían por proyectos entregados, no por la nota que saqué en el examen. Yo no recuerdo en el taller la última vez que yo tomé un examen. Creo que fue al principio cuando yo tomé electrónica, me daban electrónica básica. Y te daban un proyecto. El examen del principio fue de electrónica básica, era cómo calcular el amperaje, el voltaje, claro. La cosa básica de electrónica. Y después era... que ese bombillo prendiera 3 veces. Tú lo ibas a hacer como entendiera. Hay muchas formas de llegar a Roma. Y a veces eso era lo que sucedía. Mi compañero lo hacía de una forma donde él duró 5 horas y yo compré 3 resistencias y un bombillito LED y le daba un botón y yo también lo hice que funcionara. O sea... Llegaron al mismo, cumplieron el objetivo. Entonces, yo siento que esas cosas a mí sí me prepararon para la vida. Cuando yo llegué a la universidad, yo... porque llevaba el ritmo de los demás, sí. Estaba realmente mucho más cómoda. Me acomodé tanto que me despreocupé. Sentía que no... ¿Te sabían nada? Que las cosas valiosas me las empecé a aprender después del segundo año, donde yo empecé a aprender cosas muy específicas de mi carrera. Y como yo estaba trabajando, el principio teórico de mi carrera tampoco me fue funcional. Entonces, o sea, desglosando toda la educación desde el nivel inicial, donde aprendemos los colores, hasta el nivel profesional, donde estamos en la universidad, yo también sentí que la universidad no me enseñaban como deberían enseñarme. Mensaje entonces para... ¿Tiene algo más? Yo mensaje... creo que debatimos correctamente y distribuimos la... Van a... No sé si... creo que ya eso está lejos. A fusionar el MINER, Ministerio de Educación, que lleva el nivel primario y básico, y medio de nuestro país, con el Ministerio de Educación Superior, que es el que lleva la educación técnica superior y universitaria. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú crees que se va a poder medir mejor si está junto? No. Yo estoy de acuerdo con que eso suceda. Yo estoy de acuerdo con que eso suceda porque yo, como tú lo sabes... ¿Que suceda qué? Que se unifique. Como tú sabes, yo creo que no deberían funcionar como 2 entidades independientes.
yo no creo que eso sea lo que están buscando, intentar medir de una forma correcta. Me imagino que van a regirse porque por el que es más alto, que debería ser el MESID. Y yo siento que el MESID, no sé si esto nos afecte, pero yo siento que el MESID es el que menos ha evolucionado. Sí. O sea, el ministerio como tal, yo voy a decir cosas básicas. Yo puedo sacar un certificado de octavo en una página en internet y un certificado de bachiller en una página en internet, y yo no puedo mirar nada de mi información universitaria en la MESID. Mi universidad tiene que mandarle una información a la MESID y después yo no sé qué pasa con esa información. Yo tengo que ir físicamente, hasta pagar, yo tengo que ir físicamente y luego yo tengo que ir a buscarlo. Entonces el MESID me parece que está un poco atrasado a nivel de estructura funcional. Yo espero que eso no haga que se atrase más el proceso. Yo espero que sea lo contrario que estemos intentando lograr. Que la que... Como la ley del calor. La ley del calor. Que la que esté más evolucionada lleve a la demás a la misma página. Al mismo nivel. Yo quisiera que trabajaran como entidades iguales o que tuvieran en la misma página. ¿Por qué? Para que persigan el mismo objetivo. Porque persigan el mismo objetivo. Que el objetivo sea educación, no cantidad de niños que están en la escuela, cantidad de niños que se graduaron de la escuela y ya, no. Sino que bailen unísono. Una educación integral. A la educación integral. Que preparen a todo para el mismo objetivo. Tiene un sentido. Yo no estoy muy de acuerdo. A mí no me parece lógica la idea de que funcionen bajo el mismo mando. Por el mismo hecho de que son muchos años de estudio. Y quizá el Estado debería de funcionar como una empresa. Como una empresa. Y eso serían dos departamentos diferentes, como tú lo mencionas. Suena bien porque es como que si ellos fueran dentro de recursos humanos, ellos son capacitación. Tanto para una cosa como para otra. Dentro del Estado. Pero todavía no están, ninguno de los dos. Tan avanzado como para... Pero quizá... Yo siento como que unificándose con todavía tantas oportunidades de educación en nuestro país. Unificándose no lograrían muchas cosas. Bueno, de todos modos, lo que hay es un problema de orientación a nivel estatal. ¿Por qué yo digo que es un problema de orientación a nivel estatal? Porque aunque lo unifiquemos, no van a ir a buscar el mismo objetivo. En la organización a nivel estatal es porque nosotros estamos intentando poner autobuses escolares, que los autobuses escolares puedan tener, que vi una noticia ahí que le iba a comentar de que pueden entrar personas discapacitadas, construir más escuelas, hacer que las escuelas sean técnicas. No, que eso está mal. Yo no estoy diciendo que no la necesitamos. Yo no estoy diciendo que no necesitamos más escuelas. Yo no estoy diciendo que los autobuses escolares estén mal. Yo no estoy diciendo que los autobuses escolares no deban poner a personas discapacitadas. Correcto. Sin embargo, yo no he visto que han creado un nuevo plan de materias como la que estamos conversando. Un nuevo, o sea... Eso debe funcionar. Si nos faltan escuelas, que construyamos las escuelas que necesitamos. Si nos falta en autobuses, que tengamos los autobuses que necesitamos. Aunque estoy un poco en desacuerdo con los autobuses escolares y el movimiento de personas, pero... si necesitamos que la gente discapacitada tenga cómo transportarse, perfecto. Pero ¿dónde están los planes para mejorar la educación desde la raíz? Para que como sociedad podamos evolucionar. O sea, eso debería estar pasando. Y alguien debería estar pensando en que ahora mismo, si tú le pones a alguien a hacer un resumen de un libro, él lo va a buscar en internet. Y su capacidad de análisis para leer, de lectura comprensiva y de decir luego el análisis del libro que leyó, de lo que pensaba y de sus propias ideas, no la va a hacer. Que tenemos que buscar otra forma para que esa persona tenga la capacidad de resolver los problemas o mirar qué es lo que está necesitando el mundo, porque si ya los resúmenes lo buscamos en internet y tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Claro. Tiene que evolucionar porque está más rápido, Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo.
Entonces, yo sé que el objetivo a orientación no está acorde a lo que debería estar, pero yo entiendo que eso de unirlo es el primer paso para crear ese objetivo. ¿Dónde está la mejora educacional? Sí podría ser, porque por ejemplo, el MESID no construye infraestructura. El MESID, aparte de dar certificaciones, mal, Beca. y da beca, que tampoco está dentro del MESID, por eso está beca tu futuro. Conectar universidades de otros países con la de nosotros, ¿qué más? Después tú tienes un Ministerio de Educación que está construyendo escuelas en colaboración con otras instituciones del Estado, Ajá. que está creando programas de una manera u otra, bien o mal, pero lo están intentando más Sí, sí, por eso digo que la educación... Sin embargo, el MESI está funcionando solo. No. Es decir, cada universidad crea un programa, la manda al MESI para que ellos lo aprueben. El MESI está más preocupado por crear lazos internacionales de acuerdo con otras universidades y con otras embajadas para conectarnos con otras universidades. Más preocupado por eso que por la de nosotros mismos. Entonces, si realmente ellos no construyen, ellos no hacen más gestiones que esa, en verdad, tal vez podrían fusionarse porque ahorrarían recursos, esperemos que sí, ahorrarían nómina, esperemos que sí, y ojalá y se adapten a la nueva tecnología. Que yo no tenga que pedirle a mi universidad que me dé una certificación del título que me dio la misma universidad y después yo ir A la MESI. al MESI, porque la universidad y el MESI No se habla. no se han comunicado digitalmente. Yo no puedo pagarlo en línea, ni siquiera ningún servicio del MESI. Ningún servicio del Y esa MESI. mierda Tampoco lo puedo recibir de otra forma. no lo puedo recibir digital, no lo puedo recibir con un correo. Tenemos un maldito impostón. ¿Qué diablo está haciendo impostón? ¿Para qué tenemos un código? No. Ya Amazon me está mandando vaina de Estados Unidos a la puerta de mi casa. Y el MESI no me puede dar mi maldito título, ¿verdad? Legalizado y certificado. No pueden dármelo nada. Y tú sabes el pique que me da esa vaina, porque es como que Sí, el que me dio la universidad es ilegal. Entonces yo tengo que ir a qué? A legalizarlo. Lo que pasa es que nadie intentó solucionar el problema de la causa raíz. De ese, la problemática de eso era que estaban falsificando el título. Sí. Pero nadie está intentando solucionar el problema de la causa raíz. Porque estamos falsificando los títulos. Exacto. Sino que atacaron una causa de eso. Atacaron... pues entonces pongámoslo de tal forma. Pues intentémoslo. Nadie está intentando solucionar el problema real. Es estúpido. O sea, ahora mismo no queda en el país de 34 universidades, no queda una universidad que no tenga una plataforma virtual. De 34 universidades, 34 tienen una plataforma virtual que le dan un usuario a cada estudiante, que completa sus estudios y ve las notas en una plataforma, ¿verdad? Todo, absolutamente. Hace Todo la lo ve en una tarea, plataforma. sube Sube archivo, ve horario, elige materia. Toda la plataforma. Todas las universidades tienen plataforma. Entonces, tú estás viendo y validando el progreso de cada estudiante. MESI, recibe, por favor, recibe la información que te está dando esa universidad, que ya tiene de manera digital. Unifica plataforma. Haz que todas las universidades, como el MINER, que tiene más colegios y más escuelas colegio. que el MESI, universidades, ¿verdad? Y logra tener todo más sistematizado. Exacto. Más fácil, yo voy a ASUA, a mi regional, a buscar un certificado de bachiller Que no tienes que hacerlo. y no tengo que hacerlo porque ya lo hice una vez y ya está todo registrado en una misma base de datos. Y lo obtengo con más facilidad que el MESI. Mi título de grado de... Mi título de grado. O de la sea, universidad. si ya yo fui a la universidad, mi universidad queda al frente del MESI. Y yo tuve que ir al MESI y yo no tuve que ir a mi universidad. A mi universidad yo lo solicité por la todo, plataforma, internet. hice Y un pagué. pago. ¿Y qué pasa? Que hay dos opciones. O yo voy y lo busco a mi universidad y lo llevo al MESI, o le pago a la universidad para que ellos lo lleven al MESI físico. Lo llevan y después me dicen, ya lo entregamos al MESI.
Entonces yo tengo que ir al MESI a pagar, volver para mi casa, a esperar que al MESI le dé la gana de hacerme esa mierda certificada y legalizada y volver a buscarlo. ¿Por qué tenemos que pagar por un título para que me legalicen un título? No me importa, o sea, yo puedo pagarlo, pero no ir. Eso es lo que a mí me molesta. Tener que mover mi trasero de mi silla para ir a una institución vieja, fea y obsoleta, Sin parqueo. acabar sin parqueo, Mal ubicado. oscura, con un pésimo servicio, Pésimo servicio. Que no a te, esperar que no te explican qué es lo que tienes que hacer. caliente porque el aire no sirve, No van a cagar en este video. para que me den mi título, La Messi nunca va a trabajar con nosotros. mi título de una carrera que yo estudié por más de 4 años, La que estoy ejerciendo. que estoy ejerciendo y que tú tienes la información ahí porque te lo ha mandado mi universidad como 15 veces. Men, yo estudié con beca del MESI. El MESI tuvo que ver mi progreso y yo tuve que ir a mi universidad a pedirle digitalmente y después tuve que ir al MESI a pagarlo porque ni siquiera pueden pagar con una Digital. maldita plataforma en línea. No. Ni tienen un drive-thru, ven, para retirarlo, aunque sea como un avancecito, tú sabes. Para yo estar quejándome de otra cosa y no de que tengo que ir 2 veces al MESI y tienen fila de gente ahí. Y a cada rato tienen becado con problemas de pago de la beca, qué sé yo qué. O sea, al 2025 no deberíamos de estar preocupados por una institución, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y ¿qué? Tecnología, que no tenga tecnología, que yo tenga que coger tanto trote para buscar eso. Y lo mismo que nos pasa con la Junta. Son cosas como estúpidas. Que para casarnos tuvimos que llevar una copia de nuestra acta de nacimiento que nos da la Junta y de nuestra copia de la cédula que nos da la Junta. La Junta Central Electoral. La Junta tiene tu acta de nacimiento. Mi cédula. Tiene tu cédula. Entonces, tú tienes que pedirle el acta de nacimiento. ¿Verdad? Y los registros de... Certificada y legalizada. Porque la que ellos mismos te dieron ahí es ilegal. Entonces, ese documento tú se lo llevas a ellos mismos para que te lo legalicen y te lo certifiquen, ¿verdad? Y después tú vas a casarte, que es otro establecimiento de la Junta, con documento que te dio la misma Junta, y tu cédula, que te la dio la Junta también, a pagar otro servicio. Tú tuviste que ir 3 veces a 3 lugares diferentes, hiciste 3 pagos diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú me das la cédula, lo primero es que para tener cédula tengo que tener acta de nacimiento. Entonces no me pide el acta de nacimiento. No entiendo por qué me piden el acta de nacimiento. Todavía explíquenme por qué me piden el acta de nacimiento. Yo me imagino que en algún momento, es lo que te digo, lo que pasa es que nadie está Se salió de subiendo- control esto. Nadie está subiendo... Nadie está solucionando los problemas de causa raíz. Yo creo que nos hace falta un poquito de ingenieros industriales por ahí. Sí. Hacen falta ingenieros industriales en toda la administración pública. Todo. Pero para buscar soluciones de causa raíz, para mejorar problemas reales. En algún momento, el problema fue que estaban falsificando acta de nacimiento. Ujú. Y la solución no fue cómo no nos falsifican el acta de nacimiento. La solución fue vamos a agregar un proceso de legalización para que tú no tengas que... Y ponerle una fecha de vencimiento al acta de nacimiento, Sí. que es otra cosa que me parece una locura, porque yo nací el mismo día con los mismos padres, por la misma persona en el mismo lugar, para que tú no me puedas falsificar el acta de nacimiento. Horrible. Pero la solución no debió ser complicar más al usuario, debió ser qué hago yo desde mi sistema ¿Qué controles yo estatal tomo? para que eso, ¿qué es lo que hacen? Por eso yo siempre digo, debe funcionar como las empresas. Es lo que hacen las empresas. Si yo voy a Samsung y Samsung me pone una traba alta para yo hacer un proceso, yo voy a ir a otro suplidor. Me voy a comprar un teléfono de otra marca. Porque no me están solucionando los problemas. Pero como nosotros en el Estado no tenemos otra opción que no sea lo que tú me estás diciendo, Tienes que hacerlo porque tú quieres tu documento. porque yo necesito mi documento. Entonces, con el MESIT, ¿quiénes son los usuarios del MESIT? Son estudiantes
que su capacidad de resolución de problemas y de mirar las cosas desde ese aspecto. Yo me recuerdo que yo me quejé de muchas cosas de la universidad. Mi universidad a nivel general es una de las mejores. Pero podía mejorar cosas. Pero ¿con quién me quejaba? ¿Con quién decía, la universidad me está dando el servicio que debería darme? O la universidad me falló en tal servicio. Nadie, ¿verdad? Porque ni siquiera el mismo MESIC tiene los controles adecuados para medir, evalúan los programas. Tú deberías de sacar un programa actualizado. Porque ya el pueblo está necesitando otro tipo de ingeniero. Mínimo, toda la universidad debe decir esto y esto. Cada 4 años hay que actualizar los programas. La universidad lo hace porque la universidad misma quiere ser competencia. Pero nadie le está poniendo cosas para que eso suceda. Claro. Me desvío del tema, bro. No. Entonces la MESIC. El MESIC, ¿qué dice? El usuario del MESIC, que era donde iba, es estudiante que no tienen la capacidad no tienen el poder, la fuerza de decir, tú no me estás resolviendo. Porque el usuario es el que salió de la educación que estamos diciendo. Lo necesita y ya. Y que no va a ser tiene lío. Entre 17 y 18 años y que no está haciendo un lío. No es el usuario de Besul, que es cualquiera que necesita energía eléctrica porque es una necesidad básica. Y estudió y no estudió X, va y te hace un show. Pero el del MESI, ahora el MESI tú vas y tú no ves una gente riéndose. No, todo el mundo está incómodo, molesto, quillao. tiene una situación.